Shalom Javerim, les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Eterno porque estamos una semana más en torno al comentario de la Torá. Damos gracias al Eterno porque esto ha sido dispuesto allá arriba en los cielos, y en los cielos, ¿cierto?, se ha ordenado dejar este tiempo para nosotros para que podamos estar trayendo un poco de luz, un poco de alegría, de simjá, ¿cierto? Pensando en lo que dice la Escritura, la ley del Señor es perfecta, convierte el alma y nos trae alegría, alegran los preceptos, alegran el corazón. La parashá para esta semana se llama Naso, que significa levantar en realidad, alzar, levantar. Corresponde al día 13 de Sivan del año 5780. Se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 4, versos 21 al 7:89. Esta es la parashá, la porción más larga de toda la Torá, la más larga, y tiene una cantidad enorme de temas y muchos tópicos interesantes. La sección de la Haftará, ¿cierto?, de la sección de la lectura de los profetas, tiene que ver con la vida de Shimshon, de Sansón. Y dice así esta porción de la parashá, comenzando en el 4:21. Dice: Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, y habló el Eterno a Moisés diciendo: Naso et Rosh Bene Gershom, levanta la cabeza de los hijos de Gershon. Esto significa, haz una contabilidad, un conteo de los hijos de Gershon. Dice: Gam Hem, ellos también, Leveita Botam, por las casas de sus padres, Lemishpejotam, por sus familias. Debemos recordar que en la parashá anterior, la parashá, ¿cierto?, de Midbar, ya se había comenzado con un sistema de contabilidad, de conteo. Y todo esto es ¿cierto?, para ordenar a los hijos de Israel en el desierto. Estamos todavía en el desierto. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto trae, como lo acabo de decir, varios tópicos, pero hay un par de ellos que me llaman la atención para poder compartirlo, ¿cierto? Y en esta misma parashá quiero hacer la conexión con el Brit Hadashah, para no separarlo, porque a veces tengo el problema de que siento que una parashá está tan conceptualmente unida con un versículo del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, que es una pena no relacionarlos en forma directa. Así que vamos a ver si en esta oportunidad lo hacemos así. Entonces dice: y habló el Eterno a Moisés y le dijo: haz la cuenta de los hijos de Gershon. Los hijos de Moshe, Gershon, Coat y Merari, ¿cierto?, se van a hacer cargo de algunas partes, ¿cierto? En el caso de Kehat, las cosas que están en el patio. En el caso de Merari, ¿cierto?, los ganchos, los utensilios, qué sé yo. Y en el caso de Gershon, se van a hacer cargo de las cortinas, las cubiertas, parojet y todo eso. Después de ese tema, entra en el tema de la impurificación. ¿Qué personas, ¿cierto?, y en qué condiciones están impurificadas? Entonces vamos a poner también atención en eso. Y después de eso trae un par de temas que me interesan, que es el tema de la ley de la restitución. La restitución se encuentra en el capítulo 5, parte en el capítulo 5, verso 5. Dice: además habló el Eterno a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con los que los hombres prevarican contra el Eterno y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño.
esto, este mandamiento, porque en realidad es un mandamiento, está ampliamente estudiado y detallado en un masejet, ¿cierto? En un tratado de la Mishnah que se llama Baba Batra. Y esto es curioso porque este tratado coincide, ¿cierto?, con lo extenso de la Mishnah. Este es el tratado, ¿cierto?, más extenso de la Mishnah, así como Naso es la parashá más extensa de todas las parashot de la Torah, ¿cierto? Entonces eso está explicado ahí, el tema de los daños, es decir, la compensación. Dice, y compensará enteramente el daño. Dice, y añadirá sobre ello una quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Fíjense que usa la palabra pecó, no aquel contra quien se hizo el daño, o a quien contra quien perjudicó, o a quien perjudicó. No usa ni daño ni perjuicio, usa la palabra pecado, en realidad. Es decir, cuando alguien hace algo contra su hermano, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando en el contexto de los hijos de Israel, porque estaban los hijos de Israel en el desierto. Entonces, cuando alguien hace algo contra su hermano, eso es considerado pecado delante del Eterno. Entonces, quisiera detenerme un poco en esto. Aquí está hablando de varias cosas en un solo tema. Está hablando del arrepentimiento, está hablando de la confesión, está hablando, ¿cierto?, de la devolución o compensación del daño. Y también de una pequeña, ¿cierto?, una pequeña añadidura a aquella persona contra la cual se pecó, ¿cierto? Entonces, y me llama la atención esto, los rabinos enseñan, ¿cierto?, que sin una restitución, sin agregarle, ¿cierto?, un quinto, no hay un arrepentimiento completo. Pues aquí dice, ¿cierto?, y añadirá sobre ello, es decir, sobre lo que le devolvió, sobre ello, la quinta parte, un quinto. Va a quintear, ¿cierto?, lo que devolvió, y de ese quinto, del valor que había, ¿cierto?, perjudicado o dañado o sustraído, va a quintear y lo va a devolver. Entonces, la verdad es que ese es el camino, y por decirlo así, ese es el seguimiento completo para un arrepentimiento de verdad. Es decir, dicen los rabinos que si uno no sigue cada uno de estos pasos y en forma cabal, ¿cierto?, los cumple, no podemos hablar de un arrepentimiento completo. Eso es. Entonces, para resumir, dice aquí que cuando alguien, un hombre o una mujer, dañaren a otro, ¿cierto?, y vamos a entrar aquí en el seguimiento, en los pasos, ¿cierto?, en la metodología. Primero hay un arrepentimiento, ¿cierto? Primero hay un arrepentimiento. El verso 7 dice, aquella persona confesará el pecado que cometió, pero antes de confesarlo hay que arrepentirse. Es decir, hay un convencimiento en que yo hice un daño, tengo que arrepentirme de ello, ¿cierto? Y dice, y lo confesará. Eso en hebreo se llama vidui. Yo tengo que decir, hermano, yo esto lo hice y lo hice mal, o te hice un daño y yo quiero confesarlo, ¿verdad? Por ahí el Brit Hadashah nos enseña que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Es decir, dice, y se confiesa para salvación, ¿verdad? Después vamos a tomar ese trocito del Brit Hadashah. Entonces, primero hay un arrepentimiento, después hay un vidui, hay una confesión, ¿cierto? Ahora, esas confesiones, uno dice, ya, yo lo confesé al Señor, sí, pero
pero a lo mejor tu ofensa o el daño fue público. Entonces la norma rabínica nos enseña que si la ofensa, y aquí estamos hablando ya de, quizás de otro caso, no hay un daño concreto, pero hay una ofensa, o hay un mal pensamiento, o hay una mala maquinación. Si eso fue en secreto, se confiesa en secreto y se pide perdón en secreto. Ahí no hay restitución, porque la verdad es que eso puede, el resultado puede ser peor, es decir, puede ser peor la medicina que la misma enfermedad, en realidad. Y nos apoyamos en el pasaje que dice, ¿cierto? Porque del Señor, del Eterno, son los secretos. Y las cosas reveladas son nuestras. Es decir, algo que es público tiene que ver con todos nosotros. Pero algo que se gestó en tu corazón, tú tienes que confesarlo directo al Señor. Si quedó en el ámbito de lo secreto, recuerden ustedes que somos amos de nuestros pensamientos, pero somos esclavos de nuestras palabras. Entonces, si se hizo un daño, hay un convencimiento primero, yo hice un daño, y después hay un arrepentimiento, después viene, ¿cierto?, un vidui, una confesión, y después viene, ¿cierto?, una devolución, una compensación de lo dañado. Entonces, los rabinos enseñan que la mayor parte de los hombres nunca ha hecho, en toda su vida, nunca ha hecho un arrepentimiento completo, lo que en hebreo se llama una teshuvat shlema. Teshuvah es arrepentirse porque viene de la palabra lashuv, que es regresar. Arrepentirse es regresar, ¿cierto? Es pensar que voy en un camino, pero voy equivocado, me devuelvo. El arrepentimiento no es otra cosa sino devolverse. El hijo pródigo, ¿cómo sabemos si él se arrepintió o no? Porque él se devolvió a su casa. De nada habría servido, ¿cierto?, que él se arrepiente allá donde está y él se queda allá, porque hubo un daño para con su casa, para con los de su casa, para con su padre, y es más porque él dice que yo he pecado, le dice, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Hubo un daño contra el cielo, y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, y después dice los rabinos, y dice aquí la Torá, si hace la compensación, dice, a la compensación añadirá un quinto de lo agraviado. Ahora, esto choca con otro principio bien interesante de las Escrituras, y es el principio, lo que se llama la ley del ribit. La ley del ribit, ¿cierto?, en hebreo, es conocido en castellano como aquel mandamiento que le prohíbe a un judío cobrar interés a otro judío. ¿Okay? Y dice claramente el mandamiento, dice, no prestarás a interés a tu hermano, pero sí lo puedes hacer con el gentil, con el que es extraño, con el que no es de tu familia, no es de tu pueblo. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Aquí dice que si hubo un daño contra tu prójimo, tú le devuelves un quinto. En cambio, la ley del ribit dice que tú no puedes agregarle, ¿cierto?, ni cobrarle interés ni nada. Esto del quinto de compensación, ¿eso es un interés o no lo es? Entonces, esto lo podemos entender nosotros con la ley del maaser, la ley del diezmo, a pesar de que no es el diezmo nuestro tema, pero los rabinos, para zanjar algunas cosas, ¿cierto?, empiezan a buscar ideas análogas en la escritura. Un pasaje tiene que dar luz a otro pasaje, ¿cierto? Y el pasaje A da luz al B, el B también da luz al pasaje A. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos la ley del maaser, la ley del diezmo, ¿cierto?, la Escritura dice que el Eterno pidió el 10% a los hijos de Israel y dijo, y ese 10% se lo darás al levita, para que él viva, ¿cierto? Hay varios tipos de maaser, pero no es nuestro tema ahora. En cambio, da un mandamiento que es extraño, y es que si alguien por A, B o C
hacía uso de ese maaser, hacía uso de ese diezmo, que podía, por cierto, hacerlo, dice, pero después se lo devolverás y le agregarás un quinto. Aquí aplica lo mismo. ¿Y por qué exigía la ley, cierto, que se lo vas a devolver? Si usaste el diezmo del siervo, se lo vas a devolver. Lo puedes usar, pero se lo vas a devolver y se lo vas a devolver con un quinto, que podría haber sido interpretado desde una parte técnica como un interés. Y aquí está la explicación. La explicación es que el dinero que tú das, ¿cierto? Eh, al Eterno, ese dinero es de tu padre, no es de tu hermano. Lo digo de nuevo, el dinero que tú das como maaser y que se lo entregas al siervo, en realidad no se lo entregas al siervo, le pertenece al amo del siervo, solo que el amo te pidió que se lo dieras al siervo, ¿verdad? Para su manutención. Y el mandamiento o la ley del ribit está dada para con tu hermano, y el Eterno no es tu hermano, el Eterno es tu padre. Entonces, si tomaste un dinero que es del Eterno, tú se lo devuelves con un quinto, ¿ya? Esto también es aplicable a otras cosas de las cuales yo me beneficiaba y que son en realidad del Eterno. Por regla general, uno no se puede beneficiar de nada que sea del Eterno, si es que no me corresponde. Por ejemplo, una persona que no sea levita no puede comer maaser, no puede comer diezmo, no puede recibir diezmo si no es cierto, si no es sierva del Señor. Entonces, y ese pasaje y esta explicación nos da luz, ¿cierto?, aquí al pasaje que estamos estudiando. ¿Cómo se aplica acá? ¿Cómo se entiende que aquí diga, le vas a devolver con un quinto lo que tú tomaste de tu hermano? Si se supone, ¿cierto?, que mi hermano no me puede cobrar interés por lo que yo tomé de parte de él. Entonces la explicación es dada, ¿cierto?, a través de la luz que entrega el pasaje del maaser, el pasaje del diezmo. ¿Por qué? Porque ese pasaje, ¿cierto?, cuando habla de la ley de ribit, de la ley de el interés, dice que yo no le puedo cobrar a mi hermano, pero le puedo cobrar al extraño. Es decir, ¿por qué a mí el Eterno me aplica este quinto de devolución? Porque yo traté a mi hermano como un extraño. Esa es la respuesta. Es decir, yo desconocí a mi hermano. Yo desconocí a mi hermano. En términos reales, yo estoy diciendo que mi hermano no es hijo de mi padre. Y eso para el Eterno es grave. Eso para el Eterno es grave. Entonces, a pesar de que esta ley de restitución es una ley que muy pocos manejan y de la cual muy poco se habla en realidad, a mí me pareció tan importante, ¿cierto?, estudiarla y tan importante echarle un vistazo, como decimos acá en Chile, porque tiene que ver con nuestra propia vida. Y aquí voy, ¿cierto?, al Brit Hadashah. El Brit Hadashah nos enseña que nosotros no debemos deberle nada a nadie. Y si mi memoria no me falla, no sé si la semana pasada o antes pasada, yo compartí este pasaje. Pero ahora lo voy a enfocar desde otro punto de vista. No debemos deberle nada a nadie, dice, ¿cierto? Al que dinero, dinero, al que honra, honra, y qué sé yo. Entonces, ¿y por qué? Porque esto tiene que ver con el grado, ¿cierto?, de agradecimiento por el perdón que se me va a otorgar, o por el perdón que a mí se me ha otorgado. Es decir, yo me levanté contra mi hermano, tomé algo que era de mi hermano, y me arrepentí de eso, le devolví lo que él le había, ¿cierto?, tomado, y le tengo que dar un quinto por, en el fondo, ¿cierto?, haber usado algo que es de mi hermano y haberlo tratado como un extraño, y por agradecimiento al perdón que me van a otorgar. De eso tiene de eso tiene que ver, con eso tiene que ver. Dice el libro de Lucas en el capítulo 7, en el verso 39. La idea parte arriba, en el 36. Hubo uno de los fariseos que le rogó a nuestro Rabón Yeshua, que bendito sea su nombre, que comience con él, y habiendo entrado en casa, el fariseo se sentó a la mesa, dice.
Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Yeshua estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con su perfume. Cuando vio esto el fariseo, que había convidado a Yeshua, dijo: si este fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es una pecadora. Entonces respondiendo Yeshua le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: dime, Raboni. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, los perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Aquí aplicó hacia el final del pasaje, aplicó, ¿cierto?, lo que había sido establecido por el profeta Habacuc, quien redujo todos los mandamientos a uno solo, ¿cierto?, a los requerimientos a uno solo, diciendo: el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué queda claro en esta historia? Y quiero hacer la conexión con el pasaje de Nassó, de la parashá de Nassó, que quizás la restitución no tenga que ver tanto con un tema de interés, ¿cierto?, sobre lo sustraído, sino que tenga que ver con el grado de agradecimiento que nosotros debemos sentir al sentirnos perdonados, al sentirnos perdonados. Y esto no solamente tiene que ver, ¿cierto?, con mi relación con mis hermanos. Quizá la raíz de esto también tenga que ver con mi relación con el Eterno. ¿Cuánto siento yo que Él me ha perdonado? Eso se va a ver por, ¿cierto?, el grado de devolución, entendiendo que no tenemos cómo devolverle todo lo que Él nos perdonó. Entonces se traduce en una vida de servicio. ¿Y por qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto de la ley de la restitución con la parashá Nassó? Porque aquí en la parashá Nassó, el Eterno le dice a Moshe: vas a contar a los hijos de Gershón, dice, por sus escuadrones, a todos los que son llamados a la abodá, es decir, los siervos del Señor, los llamados al servicio del Señor, son contabilizados como escuadrones, como escuadrones. Entonces hay una relación aquí entre el servicio del Señor, el grado de compensación y el grado de gratitud que tenemos al Eterno. Es decir, ahí debiera haber un sentir en nosotros, en que como no tenemos cómo pagarle, y esto tiene que ver también con la ley de los siervos, como no tengo cómo pagarle la libertad que Él me compró, que yo me voy a comprometer en servirle de la mejor manera, teniendo en mente, ¿cierto?, todo lo que nos perdonó. Ojo con esto, porque esto no es martirizarse, ¿cierto?, ni victimizarse, ¿cierto?, por la vida que teníamos antes cuando no lo conocíamos. Esto se llama conciencia de pecado, conciencia de pecado. Y esto lo vemos en la vida de Rab Shaul, cuando él dice, y después dice, que de mencionar a todos los que llamó como apóstol, dice, y después como Sheliach me llamó a mí, que yo no merezco ser llamado Sheliach, considerando que en un tiempo yo perseguí a la Kaal del Señor,
Yo perseguí a los hijos del Señor, pero yo no sabía lo que estaba haciendo. Entonces él toma conciencia de lo que él era. No merezco llamarme Shaliach. Yo soy como un abortivo. Yo salí incluso fuera del plan, a lo mejor, de Dios. Tuvo misericordia de mí y quiso salvarme. Entonces todo esto está relacionado. La idea del pueblo, la idea de las tribus, ¿cierto?, levitas que fueron contabilizadas fuera y aparte de las otras leyes. La idea que el Eterno tiene de servicio a Dios, de abodá a Hashem. Somos siervos del Señor y este siervo se debe caracterizar, ¿cierto?, por su grado de devoción, por su grado de agradecimiento, teniendo en cuenta, ¿cierto?, la tremenda deuda que nuestro amo pagó para nuestra libertad. Una deuda tan grande y un agradecimiento tan profundo que nos sentimos moralmente comprometidos en servirles para siempre y servirles de la mejor manera. Quiera el Eterno que este pequeño pensamiento pueda hacernos pensar, unir, ¿cierto?, estos conceptos, esto que está en la Parashá Naso y lo que está aquí, ¿cierto?, en el Brit Hadashah, que vendría siendo nuestra sección del Pozo de Jacob, y sacar lo mejor para nosotros. No le debamos nada a nadie. Entendemos que tenemos una deuda con el Santo Bendito imposible de pagar. Y la única forma que tenemos de resarcir a lo mejor ese tremendo pago que Él hizo por nuestras vidas es servirle de la mejor manera, es ser fiel con el Eterno, tener una fe ciega en Él y una fidelidad ciega en Él, sabiendo que nunca el Eterno nos va a decepcionar. Quiero terminar esta sección animándoles, en medio de estos tiempos complicados y estos tiempos difíciles, decirles a todos ustedes, mis consiervos, porque todos somos consiervos, que nuestro amo no está en cuarentena. Él no está limitado. No tiene ni su poder limitado, ni su movilidad limitada, ni sus recursos son limitados. Entonces confiemos en Él, en que nuestro amo, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Adón, tiene todos los recursos para procurar siempre nuestro bien. ¿Y cómo nos vamos a estar contentos? ¿Y cómo nos vamos a estar agradecidos de este Elohim bendito? Que el Señor nos bendiga y nos guarde, y que tengamos uno de los Shabbat más preciosos para la gloria de nuestro Padre. Shabbat Shalom.